Buenos días y bienvenidos a este primer webinar, el primero de una serie de webinars que se van a realizar desde Vestenager a lo largo de este año, en el cual se va a tratar el tema de la transformación digital y la migración a S/4HANA. Durante las sesiones que se van a realizar durante el año hablaremos de esta migración, muy centrándonos sobre todo en lo que viene a ser el supply chains. Las sesiones que tenemos por ahora pensadas para los siguientes meses tratarán sobre la migración del ERP, del ECC al S/4HANA, el uso de SAP Signavio para el diseño de los procesos internos de la empresa, así como la transformación digital del antiguo Warehouse Management to the Extended Warehouse Management S/4HANA, el salto, que no es un salto, realmente es un paso, ¿no?, del antiguo APO a IBP por la parte de planning, y el webinar de hoy, que es el primero, en el que vamos a hablar del salto de letra a S/4HANA Transportation Management. ¿Quiénes son los anfitriones o quiénes somos los anfitriones para esta sesión? Bueno, pues durante la sesión de hoy nos va a acompañar mi compañera Patricia López, SAP TM Consultant, y aunque no lo ponga aquí también, consultora de Yard Logistics, más de 5 años de experiencia con los Vestenager, con proyectos internacionales. Carolina Ruiz, más de 20 años de experiencia como consultora de SAP, SD y Letra. Y, por último, yo, un servidor que llevo un poco la practice de transporte para Vestenager España. Bien, sobre el webinar. Por un tema de hacer el tiempo es una restricción de 1 hora, por hacerlo más fluido, no se permitirán las preguntas interrupciones. Lo que sí os animamos es que cualquier tipo de pregunta que tengáis la escribáis en el chat en cualquier momento, y en la parte final de la sesión se responderán a aquellas preguntas, y en el caso de que no se dé tiempo a responder a todas, contactaríamos con las personas que han recibido las preguntas para contestarles por privado. O si bien, si no queréis escribir en el chat y preferís escribirnos directamente a nosotros, como habéis visto están nuestros contactos, al final os compartiremos nuestros contactos otra vez para que hagáis cualquier pregunta más enfocada igual en vuestro negocio o de un problema que vosotros tenéis, o si queréis conocer algo en particular que os afecte a vuestros procesos. La sesión también va a ser grabada y se publicará, por lo que después, si queréis compartir esa sesión con algún compañero o con alguien que creéis que puede interesarle, estará disponible. Y yo creo que con esto ya sí que sí. Bueno, la sesión va a ser totalmente en español. Eso también es un punto que hay que saber. Y yo creo que con esto ya sí que podemos empezar. Y ahora ya dejo el escenario a Patricia. Gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos. Como bien ha comentado Carlos, empezaré yo, que soy consultora llevo 5 años en TM y Yard Logistics. Y bueno, ahora os voy a presentar brevemente a Vestenager, quiénes somos, por si queréis, si queréis saber más de nosotros también y de nuestro portfolio y capacidades, obviamente no dudéis en contactarnos y estaremos encantados de facilitaros más información. Bueno, fundada en 1969, Vestenager Consulting, Carlos, por favor, la slide. Fundada en 1969, Vestenager Consulting tiene presencia global. Tenemos consultores en toda Europa, Asia y América. Y empresas medianas y grandes confían en Vestenager como socio fiable para alcanzar innovación y excelencia operativa. Somos más de 1000 expertos a día de hoy, brindando profunda experiencia en consultoría de procesos y SAP y en el diseño e implementación de aplicaciones IT complejas. Desde hace más de 30 años, Vestenager Consulting es reconocido Gold Partner de SAP por su excelente servicio al cliente y reconocida experiencia en implementaciones y personalización. Y en la actualidad, Vestenager Consulting es una de las empresas líderes mundiales en innovación tecnológica. De hecho, llevamos innovando en el área de negocios de IT más de 53 años. Además, especialmente ofrecemos expertise holístico en la totalidad de la cadena de suministro, ERP y finanzas, Industria 4.0, Business Process Intelligence, Enterprise Planning y Analytics y Sourcing and Procurement, abarcando un gran abanico de industrias. Nos distingue nuestro enfoque de colaboración e innovación, siendo verdaderos pioneros y expertos en tecnologías emergentes.
Y bueno, como datos, algunos datos de dónde hemos llegado, hemos sido los primeros en implementar SAP IWM y YAR Logistics a nivel mundial y somos pioneros y expertos en SAP S/4HANA, RP, IBP, TM, SAC y otras soluciones de la Digital Supply Chain. Pasando a hablar un poco de la práctica de TM en la siguiente slide. Algunas cifras que os quiero comentar de TM. A día de hoy, y solo destacando cifras de nuestra práctica de TM, tenemos más de 125 compromisos, o sea, proyectos satisfactorios con nuestros clientes alrededor del mundo, con más de 145 expertos en logística y nativos digitales en todo el mundo. Creo que ahora estamos en los 154 o así. Y además, como tenemos sede en 28 ciudades y 22 países, tenemos la capacidad de movilizar una combinación de expertos y apoyar rollouts internacionales con equipos locales para brindar la mejor calidad a los proyectos. Y bueno, no menos, contamos con una biblioteca extensa de más de 70 activos, como puede ser aplicaciones como la aplicación del conductor, herramientas de verificación de facturas y paquetes, aceleradores para conseguir implementaciones más rápidas, para implementar rápidamente. Y bueno, esta biblioteca de activos no para de crecer. Además, hemos demostrado gran experiencia en la utilización de las mejores prácticas dentro del ámbito de la cadena de suministro digital y, bueno, ponemos nuestra experiencia, obviamente, en la mano de nuestros clientes. Y, bueno, también, obviamente, que la relación que tenemos estrecha con SAP desde hace 30 años y nuestra trayectoria como socio de innovación, además ahora con el nivel de competencia experto que tenemos, son vitales para la realización y el éxito de una buena implementación, claramente. Bueno, pasando ahora un poco a contar un poco qué es lo que está ocurriendo en la realidad de la logística, ¿no? Cuáles son los determinantes. Quiero pasar a explicar un poco cómo determinan estos cambios, estas nuevas transformaciones que están ocurriendo. Entonces, en cuanto a tendencias, a día de hoy vemos grandes cambios en el mundo de la logística y varios principales impulsores. Bueno, primero, obviamente, el protagonismo del e-commerce, porque tanto en industria retail como consumer goods y también otras industrias, hemos visto lo grande que es y sigue creciendo el número de empresas que venden desde una plataforma online directamente a sus clientes. Y esto ha determinado, en primer lugar, un cambio de la experiencia en logística y, en segundo, viene acompañado de un cliente más exigente. Se han creado nuevas expectativas y, en definitiva, hay un listón más alto para las empresas de transporte, ya que, bueno, como bien nos ha enseñado Amazon, todos como consumidores nos hemos acostumbrado a recibir actualizaciones, saber dónde está nuestro pedido en cada momento y recibirlo cuanto antes de la manera más fácil posible. Además, el aumento del comercio online conlleva a que vemos que muchos clientes y empresas tienen dificultades de encontrar mano de obra en los periodos de alta demanda para trabajar en sus instalaciones. Esto va de la mano de la necesidad y demanda de automatización de los centros, porque facilita que las empresas no tengan que estar buscando nueva mano de obra que tendrán que formar, que lleva un esfuerzo, un tiempo, etcétera. Y con la automatización lo que estamos viendo es que las empresas pueden empoderar a los empleados existentes para servir de manera más ágil y eficiente al cliente. Por otro lado, con estas expectativas del cliente muy exigente, a nivel empresa aparecen, que ya lo vimos con el canal de Suez, que las empresas necesitan cada vez de manera más inevitable tener visibilidad de inventario, no solo cuando se encuentra en las instalaciones, pero también cuando se encuentra en tránsito y porque además este tema es no negociable para evitar retrasos en las entregas. Y bueno, al final los eventos inesperados ocurren en la vida real, esto no se puede evitar, claro, pero lo que se puede hacer es gestionar con una solución así, como la que nos da TM, y mitigar el daño que causan. Y luego el último punto también importante a destacar es que el tema de la sostenibilidad es cada vez más importante y hay una tendencia hacia adaptar, es crucial, ¿no?, para las empresas mantenerse al nivel de otras empresas y adaptar esta tendencia, y cada empresa está abordando el tema controlando y reduciendo las emisiones de CO2 de sus operaciones, así como de las diferentes partes y socios involucrados. Entonces, por todas estas tendencias y desafíos que hemos visto que determinan el mundo de la logística hoy día, es cada vez más necesario e inminente contar con una solución holística para gestionar la cadena de suministro que resuelva estos desafíos y, en definitiva, pues una solución que vaya a, primero, facilitar la toma de decisiones,
evitando que haya datos en sistemas aislados y desconectados que claramente suponen un obstáculo. Por otro lado, también que dé respuesta a esa necesidad de la experiencia de entrega excelente que se espera el cliente, o sea, el consumidor a día de hoy, y cumplir la promesa del comercio omnicanal. Además, también una solución que responda a esas necesidades de automatización y visibilidad de la cadena de suministro, por un lado, para controlar y optimizar flujos de mercancías, utilización de mis recursos, etcétera, y por otro, ver las órdenes y envíos tanto a un nivel de expedidor como también de transportistas y clientes. Controlar y adelantarse también a las interrupciones, los cambios de último minuto, variaciones que puedan afectar a las partes de esta manera, garantizando el suministro de mercancías y protegiendo ingresos. De hecho, las empresas que tienen visibilidad de inventario a tiempo real y a nivel de toda la empresa consiguen un 37% menos de retrasos en entregas y un 13% menos de gastos de mantenimiento de existencias. Entonces, bueno, lo que no se puede controlar, no se puede controlar lo que no se ve, evidentemente, entonces de ahí que el primer paso para atajar las ineficiencias sea disponer de acceso en tiempo real a los datos que representan estos obstáculos. Bueno, y en vista de esta realidad de la logística, estas tendencias y desafíos, ahora lo que vamos es a descubrir lo que nos ofrece TM, el poder que tiene para responder a estas necesidades que hemos comentado. Bueno, entonces, destacar que, bueno, TM es una solución holística que soporta el proceso completo del ciclo de la contratación y de las operaciones de transporte. Es una solución de principio a fin, tanto como definiendo las capacidades de la empresa que necesita transportar bienes, tanto como la planificación, la ejecución y hasta la liquidación del transporte. Es una buena solución tanto para empresas e industrias como, que sean expedidoras, como empresas de transporte y tanto de tamaño grande como medianas para abarcar transporte nacional como internacional. Hay algunas empresas que lo usan para transporte global, otras para regional, otras para transporte doméstico. Y bueno, soporta también tanto transporte de entrada como de salida. Y se pueden cubrir tanto procesos que se llaman Happy Flow, muy sencillos y básicos, hasta operaciones de gran volumen y alta complejidad. A lo largo de, bueno, también destacar que a lo largo de toda la cadena de suministro y en todas las diferentes áreas integrantes de la solución de TM, además, el valor añadido es que se consigue un seguimiento y una capacidad de reportar e informar a las partes interesadas. Bueno, en la siguiente slide vamos a ver que hay una visión, bueno, esto es como una visión end-to-end general muy simplificada de cómo es el proceso de transporte en TM a grandes rasgos. Tenemos una integración de las órdenes y entregas de un sistema SAP ERP o un sistema externo que no sea de SAP y, en definitiva, en TM tenemos un reflejo total de la demanda de transporte. Ya en TM, de la necesidad de transporte, se genera lo que llamamos la unidad de carga, que refleja toda la información del producto, fechas de entrega y detalles de la orden. Cuando hablamos de órdenes nos referimos tanto a órdenes de compra, órdenes de venta, movimientos de stocks, devoluciones, etc. Estas unidades de carga que representan en el sistema la unidad más pequeña que se puede transportar y son las unidades que se van a planificar. La planificación de estas unidades de carga nos va a dar como resultado la orden de flete, que es el documento para la ejecución del transporte, y esta ejecución se reflejará en TM a través del reporte de hitos o eventos y una vez finalizada la ejecución se calculan los costes del transporte que se envían de vuelta desde TM a ERP para completar el proceso de la liquidación. Entonces, en la siguiente slide vemos un poco, o sea, la primera área de TM, que será la gestión de órdenes, que nos permite de manera muy completa recibir e integrar todas las demandas de transporte que vengan de SAP ERP o de otro sistema no SAP, como hemos mencionado, y lo que va a hacer TM es recibir esa demanda de transporte, transformarla en esas unidades planificables que he comentado, en base a una regla de creación de unidades de carga, que será una regla definida según requerimientos de nuestro negocio, y ya estas unidades luego se planifican en TM y dan lugar a la orden de transporte, que es el objeto de la ejecución del transporte. Y en la siguiente slide vemos más visualmente en TM, con la gestión de órdenes, cómo esta herramienta de gestión de órdenes nos permite ver y controlar todos los requerimientos del transporte y podemos además definir reglas atendiendo a los requerimientos de nuestro negocio
para consolidar órdenes de cierta categoría, para minimizar los costes de transporte y servir mejor al cliente. O sea, es una función muy útil porque, en primer lugar, nos va a dar una gran visibilidad de todos los requerimientos de transporte, que son visibles, además, mucho antes de la fecha de envío, lo que nos permite planificar con antelación y trabajar con mayor predictabilidad. Además, podemos trabajar con vistas personalizadas, con listas personales de trabajo que se llaman, para una mejor visibilidad. Y TM me permite también consolidar todos los requerimientos de transporte y si, por ejemplo, tenemos varias órdenes de compra, planificarlas en una orden única de transporte que tendrá varias paradas para ir recogiendo los productos de los diferentes proveedores a los que tengo que ir. Además, TM cubre todo tipo de demandas de transporte, como hemos comentado, ya sean órdenes de venta, de compra, movimientos de stock dentro de mis instalaciones, devoluciones y que claramente con el protagonismo del e-commerce el tema de las devoluciones es clave porque cobra gran importancia que una empresa tenga un sistema eficiente establecido para gestionar devoluciones. Y aquí TM también juega un papel clave porque también nos ofrece la opción de consolidar varias devoluciones en un mismo transporte con esta función de consolidación. Vale, pasando a la planificación, que será la siguiente área de TM. La planificación de TM es una herramienta también muy poderosa, es extremadamente poderosa y flexible. Nos da la capacidad de planificar las órdenes de transporte, ya sea de manera manual, de manera automática o semiautomática. Y lo que me permite TM también es ver el resultado de la planificación y revisarlo, aceptarlo o pedir cambios. Y también me permite incluso planificar nuestro transporte en base a un trabajo por lotes. Se podría hacer un escenario completamente automatizado en el que se planifica el transporte por un trabajo en lotes, un batch job que se llama, para que se inicien procesos de transporte de manera completamente automatizada, como en el escenario cero clic. Pero es una herramienta básicamente muy versátil que podemos utilizar y combinar varios tipos de planificación. Bien, vemos en la siguiente slide, vemos más visualmente cómo podría ser el cockpit de transporte. O sea, este es un ejemplo. El cockpit de transporte es una herramienta de TM para la planificación y, bueno, esta vista es un ejemplo de cómo se puede tener. Es una herramienta 100% personalizable y flexible que podemos construir y adaptar según las necesidades específicas de nuestro negocio. Nuestros procesos y diferentes escenarios nos van a definir cómo nos interesa definir estos perfiles de selección que se llaman y esta layout, ¿no? Que será como la manera en la que queremos tener el cockpit de transporte para maximizar la visibilidad. El cockpit de transporte nos permite planificar el transporte de manera sumamente eficiente, precisa y versátil. Me permite introducir todo tipo de restricciones e incompatibilidades que se van a considerar en la planificación, que sean importantes para el negocio, ya sea disponibilidad, capacidad de los recursos, de mis camiones, de mis conductores, las duraciones de la carga o la descarga, las limitaciones que pueda haber con ciertas ubicaciones, etcétera. Además, tenemos la opción de utilizar la visualización del mapa, que nos permite también ver el transporte y planificar y también replanificar el transporte a tiempo real y en tránsito si hay necesidad. O sea, yo puedo utilizar esta herramienta del mapa para poder replanificar viendo cómo va el transporte. Además, TM también nos permite definir reglas para determinar e interactuar con nuestros transportistas en base a coste, a acuerdos de transporte, asignaciones de transportista o a cuotas de negocio. Y podemos también con TM realizar procesos de licitación con varias variantes a transportistas para poder encontrar el mejor transportista disponible para asignarle un transporte en base a una serie de reglas que se definen especialmente para nuestro negocio. Bien, de la planificación pasamos a la ejecución, que es la siguiente área de TM. El resultado de la planificación de las órdenes de las unidades de carga en las órdenes de transporte nos va a dar como resultado, esta orden de transporte, que es un documento muy completo y versátil, que va a ser el objeto de la ejecución. Una vez que se inicia la ejecución, TM nos ofrece varias herramientas para maximizar la visibilidad, no solo de la prueba de entrega, pero también de cuándo el producto está en tránsito, en qué contenedor se encuentra y cuándo va a llegar a destino. Y en TM podemos definir que
se realizan ciertas acciones como envío de información o actualización de estados a partir de ciertos hitos del transporte. Es decir, que se generen este tipo de acciones automáticamente cuando un evento se ha realizado. También me permite gestionar excepciones, me permite imprimir documentos y, en definitiva, llevar un monitoreo a tiempo real del transporte, porque es una herramienta también muy flexible. En la siguiente slide vamos a ver... Perdona, que voy a interrumpirte, Patricia, perdona. Claro. Vale. Voy a interrumpir por comentar un par de cosas, porque siempre suele ser un punto, la parte de la ejecución siempre suele ser un punto que los clientes tienen más preocupaciones y sobre todo es un tema de integración, de cómo esta ejecución realmente se puede llevar a cabo, ese seguimiento a la ejecución. Y voy a explicar muy brevemente un poco lo de las opciones que tenemos. La opción más básica que te ofrece TM a la hora de hacer el seguimiento de la ejecución es una ejecución manual. La propia orden de transporte te permite que el planificador o el responsable de transporte pueda ir ejecutando la orden basada en ciertos hitos, por ejemplo, si la carga ha empezado, si no ha empezado, si se encuentra en ruta, si ha llegado a destino o no, de manera manual. Te llega un email, una llamada, lo sabes, lo cambias manualmente. Otra opción, que ha sido la opción que se ha tenido antes del S/4HANA, que era cuando hablábamos de los TMs 9.3, 9.4, etcétera, era la integración con un sistema de eventos. La integración nativa de SAP era el Event Management, LM, en el cual nos permitía ir ejecutando una serie de hitos y actualizaba la orden de transporte. Otra opción, que también tenemos experiencia, es la integración directa de TM con el transportista o con la plataforma de visibilidad del transporte. Se puede hacer una integración directa y tanto el transportista puede actualizar la orden si te integras directamente con el transportista, o bien, en el caso de que te integres con un proveedor de visibilidad del transporte, como puede ser un Project 44 o un 4Kites, te haces una integración directa con ellos y vas actualizando tu red de transporte. Pero lo que brinda S/4HANA es la solución realmente del BN4E, del Business Network for Logistics, lo que nos permite utilizar el Global Track and Trace. Si bien el Global Track and Trace se puede integrar directamente con tu ERP o se puede integrar con un sistema no SAP, las funcionalidades que ofrece son mucho menores que si la integras con un TM. Y claramente, o sea, la diferencia con el EM de SAP es que el EM, aunque se dé soporte hasta 2030, ya no se está actualizando, ya no hay nada en el roadmap. En cambio, en el Global Track and Trace es la apuesta de SAP y ves como el roadmap sí que está llena de actualizaciones, mejoras, debido con feedback con clientes o de integración en la plataforma de nuevos transportistas. Lo que te permite el Global Track and Trace ya es el siguiente paso. Ya no es, si hablamos de que tenemos todo nuestro sistema, todo nuestro landscape está en SAP, no nos permite solo hacer el seguimiento en tránsito del transporte, nos permite hacer el seguimiento de los pedidos por sí solos. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Esto es muy útil, sobre todo en los últimos años, a nivel del e-commerce, al nivel de planifico muchos pedidos en un mismo transporte que va a hacerme lo que llaman los americanos una Milky Run, lo que es la ruta lechera va a ir por la ciudad repartiendo pedidos y ya no solo tengo la trazabilidad de la orden en sí misma, sino que tengo los estados de los diferentes pedidos. Sé qué pedido se ha entregado ya, qué pedido está en tránsito o qué pedido se va a retrasar porque el propio transporte se ha retrasado. Opciones, hay muchas. He comentado que hay 4 o 5 diferentes opciones para la ejecución del transporte, pero la gran apuesta de SAP es el Global Track and Trace para la visibilidad. Y ya, sí que sí. Patricia, perdona, quería comentar esto y ya te dejo. Bien. Todo bien. Perdona. Genial. Gracias por tu input. Bueno, en la siguiente slide hablamos un poco también visualmente de cómo funciona esta herramienta de colaboración que nos da una visibilidad completa y podemos ver muy destacados o sea, tiene la versatilidad de que podemos utilizar o la vista a nivel de la orden de transporte que nos va a dar
detalle de dónde está mi transporte en cada momento, los hitos del transporte, las fechas en las que está pasando, si hay cualquier problema, o sea, lo vemos más a nivel de la orden de transporte, pero también podemos utilizar la herramienta de sistema, o sea, de vista agregada que nos da este tipo de monitoreo en el que vemos más globalmente, ¿no? Como veis en la derecha, se puede ver los puntos donde necesito reaccionar, ¿no? O sea, los puntos que necesitan de nuestra atención de lo que está pasando en la ejecución. Entonces, es una herramienta que da mucha granularidad y precisión de lo que está pasando en mi transporte y me da la agilidad de reaccionar a cualquier desviación del plan. Y esto nos lleva a poder centrarnos en las desviaciones, a poder mejorar la manipulación de la carga, conseguir una logística más eficiente y ágil y reactiva y básicamente a reducir también costes de expedición, obviamente, porque tenemos esta capacidad de reacción, de respuesta ágil y rápida. Bien, en cuanto a... Bueno, la siguiente slide, please. Al finalizar la ejecución de la orden de transporte, se va a crear el objeto de la liquidación, que es el documento de la liquidación de fletes, y luego se lanza a partir de ahí la orden de compra, se genera la hoja de entrada de servicios y desde SAP se va a realizar la verificación de la factura, o sea, desde el sistema de SAP RP o sistema no SAP se realizará la verificación de la factura y si está todo correcto se manda, se paga y se actualizará de vuelta en TM para cerrar el proceso y que esté completamente liquidado, actualizando el documento de TM de que está completamente liquidado. Bien. Voy a comentar otra cosa aquí, Patricia. Voy a ir saltando de vez en cuando para ir comentando. Esto, como ha dicho Patricia, es muy básico el esquema de cómo funciona, ¿no? Al final, una vez tu orden de transporte se ejecuta, tú puedes hacer un cálculo de costes basado en tus contratos con tus transportistas o hacer una quotation, es decir, hacer una RFP, decir, oye, este transporte, ¿quién lo puede hacer? Y te da diferentes ofertas, etcétera. Una vez lo ejecutas, si tienes costes basados en eventos o en la propia ejecución, pues se recalculan esos costes y una vez está todo bien, lo puedes, como bien ha dicho, enviar al ERP, en el caso de que estés hablando de un SAP, para que se haga esa orden de compra, porque es muy importante saber que el TM, y pues una pregunta que también se hace mucho, el TM no es una herramienta de facturación. TM no te gestiona facturas. TM es para el transporte, es una herramienta central en el transporte. Lo que sí te permite, y es una herramienta bastante potente, es el cálculo de costes, que creo que Patricia luego va a ir un poco más en detalle en el tema de cálculo de costes. Es una herramienta muy potente de cálculo de costes basados en el transporte y en servicios de transporte. Y lo que te permite es decir, oye, pues esos son, por ese transporte, lo que son mis costes o por los transportes que se han ejecutado en el último mes o en la última semana con este transportista, los junto todos, hago el cálculo de costes y esto lo envías al ERP, donde el sistema de facturación creará la factura y hablará con el transportista para enviarle la factura y recibir el pago y hacer la contabilidad. Eso TM no lo hace. Si bien lo que sí que hace, y eso es una cosa, ventaja que tiene el S/4HANA, que el S/4HANA te permite utilizar el portal de colaboración con transportistas. ¿Y por qué es interesante esto y por qué digo el S/4HANA te permite? Porque igual que con el GTT te he dicho que GTT es la gran apuesta de SAP para la visibilidad, la gran apuesta de SAP para la colaboración con transportistas es el portal de colaboración. Pero a diferencia del GTT, que puedes conectarte con un ERP o te puedes conectar con un sistema no SAP, el portal de colaboración demanda, o sea, es necesario, es uno de los requisitos, tener un TM. Y lo que te permite el portal de colaboración es hacer toda la gestión de litigios, toda la validación de facturas, el comprobar de decir, oye, esto es lo que yo calculo que van a ser mis costes, el transportista lo puede comprobar y puede decir, oye, estoy de acuerdo. Entonces, como que se hace una preverificación de la factura o en el caso de que el transportista se haga un self-invoicing, de que ellos mismos, si tienes confianza con otros transportistas, ellos mismos se pueden hacer su propia factura y mediante reglas de negocio puedes decir, oye, pon unas tolerancias. Si la factura que me está enviando, comparado con mi cálculo de costes, no hay una desviación mayor de un 5%, de un 2%, pues se la acepto. En el caso de que haya una desviación mayor, hablo un litigio o hablo una disputa con ese transportista mediante el portal para decirle, oye, no estoy de acuerdo, estos son los costes, ese tiene que ser el precio acordado. Ellos lo pueden justificar o no, pueden cambiarlo o lo pueden justificar. Finalmente se puede aceptar mediante
lo que viene a ser un proceso de aprobación, de que haya gente que pueda aprobarlo o no, y finalmente ese documento limpio que ya está completamente aprobado con los transportistas te va a tu sistema de facturación para crear la factura y finalmente hablar con el transportista sin necesidad de hacer esta verificación en el sistema ERP, porque ya se ha hecho una preverificación, se ha hecho un acuerdo ya previamente desde el portal de colaboración y el TM. Quiero comentar simplemente esto, que esto sí que es la idea inicial y es cómo funciona generalmente, pero que ya hay herramientas justamente en el S/4HANA y en el TM con el portal de colaboración para no tener que hacer esta verificación directamente. Además de esto, una cosa que ha comentado Patricia al principio, que es que desde Westernacher tenemos ciertos assets, ¿no? Ciertos paquetes o desarrollos que mejoran la vida, ¿no? de nuestros clientes. Uno de ellos es el TINA, ¿no? Que al final es un verificador de facturas que se ha desarrollado previamente con tecnología SAP, muy fácil de integrar y que te ahorra tener que hacer esta verificación en tu ERP. Y ya simplemente quería puntualizar con esto. Vale, perdona, Patricia, ya te vuelvo a dejar aquí. Gracias, Carlos. Muy bien, gracias. Vale, sí, en la siguiente slide os enseño un poco esta herramienta que bien comentaba ya también Carlos. Siguiente slide, please. De la liquidación. O sea, la liquidación nos permite, con la herramienta de cálculo de costes, que es una herramienta súper flexible y totalmente configurable, diseñar y mapear completamente los costes del transporte basado en los acuerdos que tenemos con los transportistas y proveedores de servicios de logística, y no solo costes directos del transporte, sino costes como pueden ser los costes adicionales de gasolina, costes de carga y descarga, etcétera. De hecho, en esta foto, en este screenshot vemos que hay un desglose, por ejemplo, esto es en una orden de transporte. Ya en la orden de transporte, que es un documento muy versátil en TM que nos da mucha información, podemos ver también el detalle de los costes y vemos que hay un desglose que nos da visibilidad de qué costes están incluidos. Tenemos un coste base de transporte, tenemos un coste adicional de gasolina, el fuel surcharge, y tenemos un coste de parada, de stop of charges. Y también tenemos podemos tener incluso, o sea, esto se puede configurar, tener costes basados en eventos. Las tablas de tarifas y la lógica de la estructura de acuerdos de transporte de TM me ofrecen numerosas posibilidades de combinación para cubrir las condiciones de cálculo de los gastos de transporte, y podemos tener escalas en base a zonas de origen-destino, por ejemplo, zonas de código postal, medios de transporte, ya sean full truckload, less than truckload, grupaje, temperatura, etcétera, parámetros de peso de la carga. O sea, en base a una serie de dimensiones podemos determinar escalas para determinar la lógica del cálculo de costes. Y obviamente saber cómo es la estructura de los costes nos va a ayudar a la planificación, y también es importante que con TM, según planificamos, ya sabemos inmediatamente cuál va a ser el total de los costes del transporte. Y no solo eso, sino que TM también nos ayuda a aumentar la precisión de las facturas, ya que lo que decía Carlos con la verificación de la factura, o sea, cuando recibimos la factura podemos controlar y nos permite comparar costes actuales con costes planificados, verificar la factura que hemos recibido con el transportista basada en estos costes actuales y pagarla. Además, también podemos alocar el coste del transporte a nivel de producto, o sea que esto es una herramienta muy poderosa. Y bueno, TM nos permite, o sea, tanto aumentar la precisión de las facturas, integrar tener tanta transparencia y visibilidad de todos estos costes, pero también eso, otras funciones como lo de añadir el coste del transporte al coste del producto. Bien, bueno, en la siguiente slide os cuento que, bueno, además de todas estas áreas, también tenemos la parte de informes y analítica. Nos da esta herramienta TM para poder tomar mejores decisiones. Es también una herramienta súper poderosa, ya que nos da mucha visibilidad. Hay diferentes funciones, podemos realizar reporte y análisis a diferentes niveles. Y esta herramienta básicamente se va a alimentar de las actividades de transporte junto con las mejores prácticas de TM, diseñadas en base a las necesidades de cada departamento de transporte visto en nuestros clientes. Y si, por ejemplo, no se encuentra un KPI específico de su negocio, se puede diseñar porque la herramienta nos permite desarrollar KPIs necesarios. Bueno, y ya pasando a la parte de cómo se realiza la transformación a S4. Bueno,
vamos a hablar, os voy a dejar con Carolina, porque ella os va a introducir un poco cómo se lleva esta migración de letra a TM. Así que te lo dejo. Bueno, hola, buenos días. En esta sección vamos a hablar, como dijo Patricia, de la migración de letra a TM, y yo voy a empezar con una comparativa entre los dos. En el siguiente slide, por favor. Aquí vemos, para comenzar, una visión global de los aspectos técnicos, y en cuanto a licencias, tenemos este gráfico en donde se puede ver que actualmente tanto Letra como SAP S/4HANA para TM están disponibles. Esto implica que los procesos pueden ser cubiertos con cualquiera de estas opciones, es decir, Basic Shipping o TM. Y a partir del año 2030, el módulo de letra dejará de estar disponible. Los procesos básicos de transporte deberán ser cubiertos exclusivamente por TM. Esto es debido a que letra ya no forma parte de la arquitectura futura de S/4HANA y SAP no está introduciendo nuevas funcionalidades para evitar la duplicación entre diferentes productos. Por lo tanto, para nuevas implementaciones, la recomendación es utilizar TM. Anteriormente, en cuanto a licencias, el módulo letra estaba incluido en las licencias de SAP ERP y SC, mientras que las licencias de TM se vendían por separado. Sin embargo, para cumplir con la necesidad de que las licencias abarquen funciones básicas, SAP dividió TM en dos módulos o categorías. Por un lado, Transportation Management o Basic TM. Este módulo reemplaza el letra manteniendo funcionalidades equivalentes o similares. No se requiere una licencia aparte y sirve como una versión simplificada de Advanced TM porque ofrece un subconjunto de funciones del mismo. Y por otro lado está Advanced TM, que provee el alcance completo de todas las funcionalidades, incluyendo nuevas que no estaban disponibles anteriormente, por lo cual sí se necesita una licencia aparte. Tanto Basic TM como Advanced TM comparten los mismos objetos, datos maestros, configuración y código base, a diferencia de letra. Esto es un punto importante. En el siguiente slide podemos ver que tenemos un cuadro con un resumen de las funcionalidades que están cubiertas por cada módulo. Podemos ver que letra está completamente cubierto por Basic TM y adicionalmente hay algunos puntos de mejora, incluso como la integración con LBN, la integración con Extended Warehouse Management. El scheduling o la programación es mucho más flexible en TM. Y por otro lado, podemos ver también que el alcance completo de todas las funcionalidades está cubierto únicamente por TM. Como ya lo mencioné, lo que es importante de entender y saber es que TM trabaja diferente, los objetos son distintos, por lo cual cuando decimos que la funcionalidad está cubierta, significa que se cubre el proceso de negocio en sí, pero no de la misma forma que en el letra. A modo de ejemplo, los transportes y gastos de transportes del letra no existen en TM como documentos y son reemplazados por otros, como ya mencionó Patricia. En el siguiente slide veremos una comparación de funcionalidades de letra versus Advanced TM en los distintos procesos de negocio. Voy a resaltar funcionalidades que ya explicó Patricia en detalle y Carlos, así que disculpen si se repiten algunos puntos, pero consideramos importante hacer énfasis en estas diferencias. Por un lado, en el planeamiento estratégico, en la versión de letra no existe la posibilidad de realizarlo. TM ofrece la posibilidad de realizar análisis históricos de rutas comerciales para fácilmente poder planificar requerimientos de transporte a futuro. Se pueden detallar requerimientos de transporte, iniciar y gestionar licitaciones con los proveedores, comparar ofertas recibidas, asignar las rutas a los proveedores con menor costo cumpliendo parámetros específicos. Podemos gestionar estos contratos o acuerdos a largo plazo con los transportistas y luego que servirán de base para el cálculo de costos posterior. En cuanto a planificación de operaciones, todos los que han trabajado con el letra saben que se puede planificar únicamente una vez que las entregas están creadas, lo que muchas veces es tarde para iniciar el proceso de transporte. Con TM se puede comenzar a planificar desde las órdenes de venta, órdenes de compra o movimientos de stock, lo que representa una gran ventaja en cuanto a planificación. La planificación puede ser manual o automática y se ofrecen herramientas como el optimizador de recursos o vehículos y rutas, que permite administrar eficientemente recursos a nivel de costos, adhiriendo a limitaciones que se pueden definir. Luego tenemos el consolidador de cargas para optimizar la distribución de unidades o paquetes en los distintos recursos o vehículos. Tenemos la selección de transportistas que permite encontrar el transportista con los menores costos, considerando limitaciones, business shares, optimizando rutas. Luego tenemos también la integración con mapas para realizar la planificación directamente sobre el mismo, una plataforma visual Gantt que es intuitiva, que se puede realizar para la planificación interactivamente. Luego tenemos en la ejecución de transporte, como ya mencionó
Carlos, las ventajas dentro de TM son muy significativas. Por un lado está la plataforma que desarrolló SAP, el Logistic Business Network, que provee la posibilidad de trabajar con los proveedores de forma colaborativa. Esta herramienta permite gestionar licitaciones, disputas con los transportistas, permite procesar y almacenar información de trazabilidad de los distintos procesos de negocio, permitiendo a los usuarios tener una visibilidad en tiempo real de la ejecución de estos procesos. Se puede, por ejemplo, establecer reglas para detectar automáticamente ciertas condiciones, como demoras en las entregas a clientes y lanzar notificaciones. Luego también se pueden gestionar discrepancias en el proceso de transporte, como daños en el packaging o diferencias entre las cantidades de pedidos y entregas. Esta información se almacena y se trata conjuntamente con las partes involucradas para determinar luego si son aceptadas o no. Luego también tenemos un manejo de excepciones en tiempo real gracias a la integración con Event Management y la integración de diferentes modos con el Extended Warehouse Management también. En cuanto a administración de fletes, TM, como mencionamos en la planificación estratégica, permite crear acuerdos entre las distintas partes que son integradas como hojas de cálculo y tarifas que luego son utilizados por el sistema para realizar los cálculos de flete. Durante el cálculo de cargos, el sistema determina el mejor acuerdo. Esto representa una gran ventaja con respecto a Letra, ya que permite integrar los contratos al cálculo de costos. Luego tenemos la integración con SAP ERP, como ya se mencionó, para generar la orden de compra y la hoja de servicio, que son las bases para verificar la factura. Y luego en términos de costos, TM, la distribución de costos es altamente flexible comparándola con Letra, ya que permite asignar los mismos utilizando diferentes métodos de distribución, como directo y jerárquico, reglas para los mismos, como peso bruto, volumen, distancias y niveles dentro de los ítems de los documentos, con lo cual la versión que ofrece TM es mucho más flexible que la de su predecesor. Como último punto tenemos los análisis o reportes. En Letra definitivamente hay reportes, pero son offline o post facto. La nueva versión ofrece análisis en tiempo real, permite operar con KPIs del negocio y tomar decisiones y acciones basadas en estos KPIs. Por ejemplo, con respecto a sustentabilidad, se puede utilizar la información para retroalimentar el planeamiento de rutas o la selección del modo de transporte. En finanzas se puede utilizar para balancear el gasto de flete entre las distintas rutas. Estas son algunas de las ventajas que ofrece TM respecto a Letra. Hay más definitivamente, pero podríamos decir que estas son las principales o las que representan la punta del iceberg de alguna forma. Y en el último slide me gustaría mencionar las principales diferencias entre Letra y TM. Por el lado de la arquitectura, los iDocs ya no estarán disponibles, no estarán soportados dentro de TM. En su lugar se utilizan web services. La ventaja de esto es que los web services están más alineados con el estándar oficial de Advanced Shipping Notification, que es un estándar global. Esto permite una mayor transparencia y precisión en el intercambio de la información. Luego, con respecto a las rutas, el concepto anterior de ruta de Letra fue quitado del alcance de compatibilidad. Esto significa que se podrán seguir utilizando las rutas más allá del 2030 sin necesidad de una licencia adicional. Esto permite seguir utilizando las rutas para funcionalidades como la programación o el scheduling en las órdenes de venta, en el delivery o en las órdenes de compra. Por el momento no hay un reemplazo de este objeto en TM, ya que no es un objeto estratégico en la arquitectura futura. La razón es que la ruta es un objeto estático, donde se definen paradas dentro de la misma, cuando la red de TM es más dinámica y flexible. Por último, en cuanto a los outputs, en SAP Letra utiliza Output Control, que es una solución bastante rígida, mientras que SAP TM ofrece una solución que se llama Output Management para imprimir, enviar por email, fax o EDI los documentos. La base técnica, por un lado, es diferente, pero también las funcionalidades. TM ofrece una solución unificada para todas las tareas relacionadas con los outputs, provee escenarios listos para configurar, para utilizar, preconfigurados, se puede modificar información directamente en los documentos antes de imprimirlos y provee herramientas de monitoreo centralizadas para los usuarios. Bueno, gracias, Carolina, por toda la información que nos has dado. Bueno, ahora viene un poco, os cuento un poco el tema de la conversión, ¿no? Que es muy importante, básicamente, tener en cuenta si se quieren incluir dentro de la conversión procesos de negocio básicos, pero también queremos incluir procesos de negocio relevantes adicionales que nunca se habrían considerado hace unos años con la versión antigua existente del sistema. Y ahí entra la pregunta de si se considera solo hacer primero la conversión técnica y luego empezar después con la de negocio, o si se hace la conversión técnica y la de negocio a la vez.
Entonces, esto es un punto que lo consideramos en base a cada caso. Bien, luego hay una gran variedad de escenarios de conversión, como vamos a ver en la siguiente slide. Bueno, SAP ofrece las herramientas que van a variar dependiendo del tipo de migración, de la situación inicial y a dónde se quiere llegar. Entonces, si hablamos de una conversión de Eletra a un S4 TM standalone o embedded, habrá una serie de herramientas que serán diferentes si estamos pasando de un TM inferior a 9.5 a S4 TM, etcétera. O sea, es importante saber que hay múltiples formas de hacerlo, que SAP nos da las herramientas para ello. Y luego, si estamos pasando de Eletra a TM, ya sea side by side o standalone, habrá que considerar si se hace la conversión con los procesos y desarrollos existentes o si se quiere repensar y cambiar los procesos de manera que se puedan añadir los últimos beneficios y sean más simplificados los procesos y de manera que se beneficie de esta conversión. Pero desde Westernacher tenemos unos paquetes de solución de manera rápida y ágil con nuestra metodología. Si pasamos a la siguiente slide, os cuento un poco. O sea, desde Westernacher, nuestro enfoque, por nuestra experiencia y de la manera en la que adoptamos las mejores prácticas, ofrecemos unos paquetes de solución de manera rápida y ágil que con esta metodología que implementamos se acelera la conversión para todos estos escenarios que hemos comentado. Entonces, este enfoque llevará una parte del 80%, será lo que llamamos la mejor práctica, que combina tanto nuestros activos y templates que ya tenemos disponibles, que los utilizamos, ya los tenemos en Westernacher, y también soluciones y mejores prácticas de SAP, combinando todo esto y teniendo en cuenta que obviamente habrá una parte personalizada, teniendo en cuenta los requisitos exclusivos de cada cliente que nos pueden aportar una ventaja competitiva. Y este enfoque funciona muy bien porque nos aporta plazos de implementación mucho más cortos, se acelera la conversión, se obtiene menor coste de total de la propiedad y lo que es muy importante también que se estabilizan los procesos muy rápido una vez se ha puesto en marcha el sistema y obviamente también que se adoptan los cambios de manera más sencilla por los usuarios. Bueno, y también mencionar que, bueno, nuestro enfoque desde Westernacher para la migración no es solo un enfoque técnico, hay una parte muy importante que es de negocio, en la que juega un papel TM, y lo que hay que hacer es encontrar un balance, que es lo que nosotros hacemos, encontrar un balance entre la migración, de pasar los datos intentando el mínimo impacto y poder combinarlo con esos cambios necesarios a nivel de negocio y procesos. O sea, va a haber una preparación previa, un trabajo de consultoría, que es donde nosotros damos nuestro valor, y vamos a coger esos procesos, las razones que hay detrás de incorporarlos y hacer una migración completa, funcional también de esos procesos. Entonces, si se hace bien este balance combinando cambios funcionales y técnicos, determinaremos buen impacto en los procesos empresariales, tanto en la aplicación como para los usuarios, que de hecho con S4HANA, o sea, tanto los impactos, o sea, perdón, habrá un impacto en los procesos empresariales, tanto a nivel de la aplicación como a nivel de los usuarios. Y de hecho, con S4HANA se pasa a utilizar el Fiori en vez del antiguo NetWeaver Business Client, que se llamaba, y esto tiene numerosos beneficios porque es una interfaz, el Fiori es una interfaz mucho más intuitiva y user-friendly. Si no te importa, Patricia, porque creo que después de esto vamos a hablar directamente de los casos de éxito, ¿no? De algunas referencias y casos de éxitos, si no me equivoco. Pero antes de pasar ahí, quiero recalcar o hacer especial hincapié en un par de cosas que has dicho que es muy cierto. La migración a S4HANA no es un proyecto de IT. O es un proyecto de IT porque IT solo está involucrado, pero no solo de IT. Ese es uno de los grandes errores que se entiende que dicen, oye, no, es que yo quiero migrar a S4HANA y quiero migrar es un proyecto de IT, quiero migrar a mi actual sistema con mis desarrollos, con mis códigos custom, etcétera, porque siendo honestos, muchos sistemas letra, más que un SAP es un ZAP, es muy Z todo, y queremos hacer exactamente lo mismo y volcarlo. Y eso es un error. Esto es un error porque, como bien ha comentado Carolina, la principal diferencia entre letra y el TM no es simplemente que TM te abarque nuevos procesos o que te abarque nuevas posibilidades, es que TM tiene una arquitectura de datos completamente diferente a letra. Entonces, es fundamental entender que la migración a HANA es negocio, debe estar involucrado, porque, como bien ha dicho Patricia,
una parte fundamental de la migración es ver qué te da TM, qué te puede aportar TM que no te aportaba letra y que has necesitado customizar o que has necesitado hacer los mal llamados workarounds y etcétera, y decir, oye, es que ahora sí puedo hacerlo así. Oye, es que ahora mi negocio sí que me da la herramienta para poder cambiar, ya ahora puedo tener un sistema de comunicación diferente con mis transportistas, no tengo que mantenerlo. Entonces, es muy importante que junto a las herramientas técnicas de la migración se involucre negocio. Y otra cosa muy importante que ha dicho de lo que da S/4HANA, no solo da mucho más, el Fiori te permite, ¿no? Comparado con el NWC, te da un sistema mucho más user-friendly, mucho más customizable para cada usuario que tenga una mejor experiencia, sino que además te permite, desde un punto de desarrollo, viene con BTP, que es una herramienta de desarrollo de SAP con S/4HANA, que te permite hacer unos desarrollos, sobre todo a nivel de integraciones, interfaces, etcétera, mucho más sencillo y estandarizado. Entonces, hay que ver una ventaja. Y luego, ya por acabar, antes de pasar los casos de éxito, etcétera, la migración S/4HANA no es una opción. SAP ya lo ha hecho obligatorio. En 2027 deja de dar soporte oficialmente. Entonces, hay que hacerlo. Como bien he dicho, como esto no es un proyecto de IT de copio y pego al nuevo, no. Hay una parte de negocio, una parte de estudio. Recomendamos, porque ya se está empezando a hacer, empresas están ya empezando con proyectos. Son proyectos que van a llevar más tiempo porque el negocio tiene que estar involucrado, hay cambio de negocio, hay cambio en forma de hacer las cosas, pero si esperamos hasta el final va a haber un problema, que va a haber un tema de recursos, de gente, de que el propio SAP puede estar saturado para poder dar servicio a toda la gente que va a emigrar. Entonces, es una cosa que es de actualidad, porque cuanto antes empecéis a mirarlo, no vais a llegar con el tiempo justo a hacer una migración rápida, sino vais a hacer una migración con tiempo de estudio, con tiempo de negocio, porque al final lo más importante es saber que la migración a S/4HANA es muy de negocio, no solo de IT. Y ya con esto yo creo que ya podemos pasar a la siguiente parte, ¿no, Patricia? Que era lo de los casos de ISO, recalcar esto solo, que es muy importante. Gracias, Carlos. Bueno, y luego que hablando de nuestra experiencia, ¿no? Como hemos mencionado, de tantos años de experiencia en el mercado, nos ha permitido trabajar en un abanico de industrias y extender nuestro portfolio de clientes, como podéis ver aquí, si le das otra vez. Tenemos 125, bueno, estos 125 clientes que hemos mencionado son muy cross-industria. Hemos trabajado con todos ellos y eso nos da un gran expertise holístico en la cadena de suministro en un abanico de industrias, como habíamos comentado. Y bueno, más en detalle me gustaría hablaros de algunos casos de éxito en específico que tienen más relevancia para nuestro tema de hoy. Entonces, primero Complet. Bueno, Complet es un gran titán del e-commerce en Noruega. Y este caso es especial porque fue nuestro récord de implementación de SAP TM de 3 meses de implementación. O sea, la implementación de TM más rápida hasta la fecha. Y además, gracias a este caso, somos uno de los pioneros en implementar SAP TM para e-commerce. Después del Go Live, Complet ya pudo empezar a manejar grandes volúmenes de transporte y fue totalmente un éxito. Complet necesitaba una solución flexible para el negocio de e-commerce que les diera visibilidad total, que se respondiera a sus necesidades de enviar directamente a los suministros al consumidor. Y con TM se consiguió tanto esta planificación 100% automatizada de las entregas a domicilio, la visibilidad de la ejecución y, bueno, se consiguió un proceso estándar también. O sea, una particularidad es que se consiguió un proceso estándar conectando RPTM y Event Management para la gestión de eventos y excepciones, conectado todo con IWM, con muy pocos y menores desarrollos de las interfaces. Y que gracias a TM y Event Management los conductores pueden reportar cada evento del transporte y con el desarrollo de una app de Fiori que hicimos, esto es mucho más user-friendly porque los conductores pueden enviar directamente desde esta aplicación todos los hitos del transporte y se refleja todo en TM. Además, la integración de TM a IWM, a Warehouse Management, para la gestión de almacenes, fue muy fluida y directa. Y, bueno, se consiguió crear envíos en masa también y resolver obstáculos de manera mucho más ágil que antes. Entonces, fue un éxito totalmente. El siguiente caso es Vestas, que también es bastante particular porque fueron 6 meses de implementación de TM
Es la segunda implementación más rápida que hemos hecho. Y nada, se hizo una implementación también incorporando portales de colaboración para los transportistas y proveedores de servicio y a través de EDI. Y gracias a este portal fue posible obtener una gran visibilidad de cómo el proveedor empaqueta las órdenes y puede consolidar o refinar la consolidación para reducir costes de transporte al maximizar la utilización de los camiones. Además, para ellos era muy importante consolidar transportes y también se consiguió también la reducción de los costes de transporte y también la visibilidad del equipamiento, porque para Vestas era muy importante asegurar las cargas con equipamientos específicos. Y con TM consiguieron esta trazabilidad y reutilización de recursos que solo les podía dar TM. Además, también con el proyecto se consiguió el 90% de la verificación automatizada de las facturas y se formularon los procesos de negocio de manera que se integrara todo correctamente con todas las funciones del negocio. Y también mencionar que gracias a Westernacher, o sea, con nuestra metodología que hemos comentado, que os hemos enseñado de nuestro enfoque, esta implementación fue muy ágil y se consiguió toda la visibilidad end-to-end que necesitaban. Los LSP podían saber el estatus de sus órdenes y se consiguió reducir totalmente los costes de transporte y una centralización de la gestión del transporte. Bien, el siguiente caso también relevante de SAPI, que es el proveedor líder mundial de materiales derivados de recursos renovables de la fibra de madera. Están presentes en 35 países. La implementación fue, en estos 3 continentes, SAPI está en 3 continentes, en Norteamérica, Europa y Sudáfrica. Tienen más de 12.000 empleados. Y la razón por la que querían hacer la migración, esta migración de éxito que hicimos, que fue migrar de un TM 9.5 a un TM S4 2020. Porque ellos tenían un sistema obsoleto y además lo que mencionaba Carlos, de que se acababa el soporte de TM de versión anterior por parte de SAP, esto se acababa en 2027, y ellos además tenían muchos desarrollos específicos en el sistema existente. Desde Westernacher fue un éxito porque hicimos toda la preparación del sistema, nos encargamos de hacer todas las customizaciones necesarias y llevamos a cabo toda la migración de datos maestros y código desarrollado y, en definitiva, la copia de todos los datos del sistema existente al nuevo. Pero no solo eso, sino que también hicimos ajustes que eran necesarios en el código existente. SAPI, estuvo muy contento con el resultado de la migración. Fue una migración muy fluida. Además, también es interesante que el Go Live se hizo lo que se llama el Big Bang, que se consiguió cubrir todas las ubicaciones live en un mismo lanzamiento. También SAPI destaca mucho el apoyo y el servicio de consultoría que recibió por nuestra parte. Mencionan cómo hemos estado siempre muy disponibles para dar soporte, resolución y feedback en todo momento. Cómo fue un proyecto que completamente lo hicimos en remoto, todo en remoto, incluido el Go Live. Funcionó todo perfectamente sin contratiempos. Que un punto determinante del éxito por parte de lo que hicimos desde Westernacher fue que realmente no tuvieron incidentes después de la fase de UAT, de testeo, antes del Go Live, gracias a Westernacher. Y esto era difícil porque tenían bastantes incidentes y fue todo, luego después lo consiguieron y fue todo muy smooth. El Go Live también fue muy fluido, así que un éxito. Y ya hemos acabado de los casos de éxito, así que ya pasamos a si tenéis alguna duda o pregunta que nos queráis comentar para resolverosla. Sí, lo que pasa es que nos hemos pasado un poco del tiempo. Disculpad por eso y agradeceros que continuéis aquí. Sobre el tema de las preguntas, por favor, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa que os afecte a vosotros a nivel proceso, cualquier duda que tengáis, oye, es que en mi negocio hacemos las cosas así o esto donde queremos llegar, ¿qué posibilidades hay? Conocer un poco más de alguna de las partes de los módulos dentro de TM, conocer un poco más sobre ello, ver algún tipo, más el sistema, entenderlo, etcétera. Totalmente libres, podéis escribirnos, aquí os dejo los contactos, podéis escribirnos a nosotros y estamos encantados de ayudaros en lo que necesitéis. Espero que esta sesión os haya ayudado a conocer un poco
SAP TM, a conocer cuáles los objetivos o cuáles son los hitos que se van para el futuro de SAP, cómo SAP está evolucionando y cómo está posicionando SAP S/4HANA, que entendáis una visión de qué trata, ¿no? O cuál es el objetivo de una migración de letra a TM. Y por mi parte, nada más, simplemente agradeceros el tiempo que habéis compartido con nosotros. Esperamos veros en las siguientes sesiones que se van a hacer. Darle un ojo a nuestro LinkedIn, a Vestager España, que iremos publicando todas las sesiones que se dan. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Perfecto. Pues muchas gracias, que tengáis un muy buen día y nos vemos pronto. Chao. Gracias. Que tengáis buen día.